A Ruanda se le conoce como el país de las 1000 colinas. Los ruandeses dicen que su tierra es una de las más bellas del mundo, tanto así que antes del genocidio aseguraban, orgullosos, que Dios deambulaba por el mundo todo el día, pero por las noches dormía siempre en Ruanda. El carisma de Kibeho es la renovación espiritual del mundo entero, que pasa por una conversión total del corazón, por no desperdiciar el tiempo que Dios nos ha dado, por amarnos los unos a los otros y por aceptar el sufrimiento como camino necesario para llegar a la vida definitiva. El sacerdote polaco Leszek Czeluczniak, director del Centro Mariano de Formación, ubicado a escasos 2 kilómetros del santuario de Kibeho, se dedica aún hoy, 30 años después de aquel terrible holocausto, a ayudar a sanar los corazones heridos. Sin embargo, en conversación con Misión, asegura que el mensaje de Kibeho no está destinado únicamente al pueblo ruandés. Es una llamada de gran actualidad para todos los pueblos y naciones. Immaculée Ilibagiza, la renombrada autora del libro Sobrevenir para contarlo, cómo descubrí a Dios en medio del holocausto en Ruanda, quien ha guiado ella misma peregrinaciones al santuario de Kibeho y dedicado grandes esfuerzos a propagar el mensaje de la Virgen en su país. Explica lo siguiente: los mensajes de Kibeho son avisos sobre las cosas terribles que podrían sobrevenirnos, tanto de modo individual como a los hombres en conjunto, si no abrazamos el estilo de vida que nos piden nuestro Señor y su Madre, una vida de amor y pureza. A diferencia de otras supuestas apariciones que comenzaron en el mismo año, en Ruanda el obispo se apresuró a crear una comisión de investigación formada por teólogos, científicos, médicos y psiquiatras, que llegó a la conclusión de que las apariciones eran ciertas. Tras 20 años de examen, la conclusión positiva de la comisión resultó casi tan milagrosa como las propias apariciones, relata Ilibagiza. Immaculée Ilibagiza, autora de Nuestra Señora de Kibeho, relata: María habla al mundo desde el corazón de África y el chico que hablaba con Jesús. Cuenta en estos libros que durante la época de las apariciones, un número incontable de ruandeses recorrían cientos de kilómetros a pie, a menudo sin comida y sin un lugar donde guarecerse, solo para ver de lejos a los videntes de Kibeho y participar en los sucesos milagrosos que allí ocurrían. Su padre, quien formó parte de estos grupos de peregrinos varias veces, solía relatar a la familia que las curaciones, desde ampollas infectadas hasta insolaciones, pasando por esguinces y roturas de ligamentos, ocurrían después de una lluvia que caía al final de una aparición. De repente, de un cielo sin una sola nube, caía un aguacero que curaba las heridas de miles de personas, cuenta Ilibagiza. Un urgente llamado al arrepentimiento y a la conversión de los corazones. Arrepiéntanse, 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 conviértanse cuando todavía están a tiempo. Un diagnóstico del estado moral del mundo. El mundo está muy mal. El mundo corre a su pérdida. Corre peligro de caer en un precipicio, es decir, ser inmerso en desgracias innumerables e incesantes. El mundo está en rebelión contra Dios. Se cometen demasiados pecados. No hay amor ni paz. Si no se arrepienten,
y no se convierte en sus corazones, van a caer todos en un precipicio. La profunda tristeza de la Virgen. Las videntes dicen haber sido fuertemente sorprendidas al verla llorar el 15 de agosto de 1982. La Madre del Verbo está muy afligida a causa de la incredulidad y la impenitencia de los hombres. Se queja de nuestra mala conducta, caracterizada por una disolución de las costumbres, las disensiones, la complacencia por el mal, la desobediencia continua a los mandamientos de Dios. La fe y la incredulidad vendrán sin que se perciba. Son unas palabras misteriosas, dichas más de una vez por la Virgen a Alfonsín al principio de las apariciones, con encargo de repetírselas a los hombres. El sufrimiento salvífico. Este tema es uno de los más importantes en la historia de las apariciones de Quivejo, sobre todo con respecto a Natalie. Para un cristiano el sufrimiento, por otro lado, inevitable en la vida de aquí abajo, es un camino obligado para alcanzar la gloria celestial. La Virgen les dijo a sus videntes, particularmente a Natalie, el 15 de mayo de 1982, «Nadie llega al cielo sin sufrir, más aún, el Hijo de María no se separa del sufrimiento. Pero el sufrimiento es también un medio de expiar el pecado del mundo y de participar en los sufrimientos de Jesús y de María para la salvación del mundo». Los videntes fueron invitados a vivir este mensaje de un modo concreto, a aceptar el sufrimiento en la fe y en la alegría, a mortificarse y a renunciar a los placeres para la conversión del mundo. Quivejo es así un recordatorio del lugar de la cruz en la vida del cristiano y de la Iglesia. Rezar sin parar y sin hipocresía. Los hombres no rezan, y hasta entre los que rezan, muchos no rezan como es debido. La Virgen les pide a las videntes rezar mucho por el mundo, enseñar a otros a rezar y rezar por los que no rezan. La Virgen nos pide poner más celo al rezar. Devoción a María, concretada particularmente por una recitación regular y sincera del Santo Rosario. El Rosario de los Dolores de la Virgen María. La vidente Maricler Mucangango dijo haber recibido estas revelaciones. A la Virgen le gusta este rosario. Conocido en otro tiempo, había caído en el olvido. Nuestra Señora de Quivejo pide que sea difundido en la Iglesia. Pero el Rosario de los Dolores no suplanta al Santo Rosario. La Virgen desea que se le construya una capilla como recuerdo de su aparición en Quivejo. Este tema se remonta a la aparición del 16 de enero de 1982 a Alfonsín y se repite varias veces en el curso de aquel año, sobre todo en casa de Natalie, con nuevas explicaciones. Rezar sin descanso por la Iglesia, por las grandes tribulaciones que le esperan en los tiempos que vienen. Así se lo dijo la Virgen a Alfonsín el 15 de agosto de 1883 y luego el 28 de noviembre de 1983. El análisis de las conversiones de los videntes deja claro que la Madre de Dios no vino a Quivejo con una enseñanza nueva, sino para recordarnos con plena claridad lo que habíamos olvidado. Vino a despertarnos, a sacudir nuestras conciencias, a advertirnos, a recordarnos nuestras responsabilidades como hijos de Dios, a guiarnos por el camino correcto y a motivarnos a corregir nuestras vidas. En resumen, vino para nuestra renovación espiritual y salvación. María, que es nuestra Madre, no puede abandonar a sus hijos a su destrucción. Aún más triste es la ceguera y el endurecimiento de nuestros corazones. El mensaje que da en Quivejo resuena en todo el mundo,
es una llamada urgente al arrepentimiento, a la conversión y a la oración.